Marilina, hola. Hola. Empecemos desempolvando tu memoria interna. ¿Te acordás cuál fue el primer impacto musical que tuviste? Uh. Oh. Y Reina Rich y debe haber sido eso. No sé, creo que cuando sos chico es tan lindo estar escuchando cosas y entender a la música y la diversión por primera vez que debe haber sido algo de eso. Teníamos los cassettes de Reina Rich, me parece que habrá sido eso. María Elena Walsh probablemente, pero me parece que era más Reina Rich también, te digo la verdad. El Gato Pardo era algo así también, que estar el marido o algo así. No, listo, no entremos ahí. No sé. Y después ya más de más grande, escuché que tu papá era melómano, ¿no? Ajá, sí, literal. Y, tenía todos los, no me acuerdo si eran los viernes, le llegaban uno a uno, le llegaban las cajas de los releases, los nuevos releases de Amazon que salían los martes y los viernes le llegaban las cajas con CDs de todo tipo, no le hacía mucho asco a nada. Ha llegado a comprar cosas que un tipo de esa edad que escuchaba Los Redonditos y Pink Floyd no hubiese comprado Eminem, por ejemplo, cuando salió y él lo hacía. Y vos empezaste ahí a Sí, chusmear y empezaste bueno, a escuchar vos por tu cuenta. ¿Cómo fue eso? Sí. Y como hoy debe ser para un niño, viste, como scrollear un poco. Era más por las tapas en ese momento. Era como si la tapa me gustaba, lo escuchaba. Y así llegué a un montón de cosas. Incluso pasé por discos que hoy en día no escucho, pero que tenían tapas espectaculares. Y recuerdo las tapas, como el impacto también visual de los discos. Sí. Eso me parece. Siempre me gustaron mucho los artes de tapas, como que siento que tiene que ser muy impactante porque para mí significaba eso, era la entrada, era como diferenciarte del resto por ese lado. Y después también el primer disco que compro es el primer disco que le pierdo a él y se lo rompo sin querer. Después lo encuentro y es el que lo tengo, que es Jagged Little Pill de Alanis. También desde este lado de lo que me divertía, también terminé escuchando Aerosmith por primera vez. Por primera vez lo escuché porque al final de Eat the Rich, en el disco Big Ones, Joe Perry, el guitarrista, eructaba. Y a mí yo quería escuchar el eructo, entonces cuando se iba mi papá yo ponía el tema para escuchar el eructo, pero no sabía adelantarlo. Entonces escuchaba todo el tema, eructaba, me reía, ponía el tema otra vez. Fan de Aerosmith inmediatamente, en un día. Acá más o menos, ¿qué edad tenías? Y 5 o 6 años. Ah, chica. Muy chica. Mi papá me decía que yo era la fan más chica de Aerosmith del mundo. Porque era demasiado chica, pero me gustó y me sabía todo. ¿Hubo un momento en el que empezaste a escuchar la música más allá de la diversión con otros oídos? Sí, ya en la adolescencia creo que fue. Ya con tristeza. Como que creo que con mi hermana hicimos una diferenciación muy clara de personalidades en ese momento. Mi hermana fue como mucho más ricotera. Mucho más de bandas de amigos y como algo muy más para arriba, si se quiere. Y es que se puede encasillar a los redonditos en algo arriba, pero yo creo que sí, igual lo tiene. Y yo conocí, bueno, Radiohead, Björk, Portishead, Massive Attack. Y bueno, y Jeff Buckley finalmente a los 17, 18 ahí lo conozco y fue como la patada final. Mortal. Me destruyó. ¿Qué era lo que te gustaba de él? Que estaba muy triste. Estaba muy triste y era muy bella su tristeza. Siempre me gustó eso, la gente que podría lograr eso. Como lo hot y lo triste. Fantasía, total. Y él muy femenino también. Había algo de su femenidad en la música que siempre me gustó mucho. Ni hablar del misterio de su muerte y todo. Y el hecho, ¿no?, de sacar un disco y morir. Y el disco que estaba por salir era increíble. Pero sí, Grace fue de esos discos que me cambiaron la vida. Pero absolutamente. Gracias a él y sin querer, sin que él lo sepa, ese disco me hizo entrar en bocanada. Y ahí empecé a escuchar música nacional que yo no escuchaba mucho en esa época. Y Bocanada y Cerati, ¿te acordás que fue también lo primero que te impactó? 11 episodios sinfónicos.
También, por lo mismo, la misma razón. Era muy triste y muy hot. No voy a ir con... Obvio que hay toda una cosa... Viste que cuando escuchás la poesía y ciertas palabras como se dicen en el clima y el momento y el acorde... Pero en resumen era eso, era como toda una sensualidad tan... Era tan elegante todo y tan triste. La forma de cantar de Cerati es muy así. Buah, me destruyó. Y ahí entré a Bocanada y ahí empecé a escuchar muchísimo más sus discos. Mis favoritos siempre van a ser esos dos. ¿Y tu primer recital? ¿Te acordás cuál fue? Allá en Sunchales no había mucho. Creo que mi primer recital fue de una banda de allá. Que no me acuerdo cuál era. Era como una casa donde hacían un show. Las bandas de esa época eran bastante ricoteras. Pero creo que si ese fue el primero, el segundo fue a ver a mi hermana con su banda La Morrison, que era la banda que tenía en Sunchales, que le iba muy bien. Y me acuerdo de verla a ella con 14, 15 años tocando por primera vez en uno de los barrios. Había como un centro ahí, como un lugar donde, bueno, se podía hacer casados y cosas, como un quincho, y ella tocó. Y me quedé así, como que no podía creer lo que era ver una banda tocar y conocer a las personas que tocaban también, ¿no? ¿Vos ya sabías que tu hermana tocaba y que tenía banda y la habías visto, o sea, en tu casa? Sí, siempre. Ella siempre fue de tocar sin que nadie se lo pida, pero todo el mundo agradecido con que toque, porque era como que levantaba el ánimo a todo el mundo. Es de esos músicos que, que hacen cantar a la gente. Hoy en día siento que lo conserva. Tiene esa cosa linda que transmite. ¿Y vos cómo empezaste a tocar? ¿Cuál fue el primer instrumento? El primero fue el bombo, no, el piano, después el bombo y después la guitarra, que se la robaba a mi hermana, porque se la habían regalado a ella. Y como de algún modo veían que yo como que le copiaba todo, porque yo, bueno, era hermana menor. Pero empiezo a tocar, yo siempre fui más de tocar para mí, como que hacía mis canciones, y como no te podías grabar en esa época, era muy chica, componía temitas en el piano, armaba acordes, ¿viste esos acordes de niño que haces así? Hoy veo a mi sobrino y los hace igual, vestimos las tríadas, ¿viste? Y armaba melodías y letras no me acuerdo, me parece más melos y qué sé yo, y partes de temas, y como no las podía grabar, las tocaba una y otra y otra. Hasta el fin de siguiente, que todo esto era en la casa de mis abuelos que tenían un piano, y volvía a hacer mi temita, y tenía mi repertorio de mis temas. Entonces me escuchaban desde el otro lado, y cada vez que alguien abría la puerta yo dejaba de tocar, como no quiero que me escuchen, es para mí. Y mi hermana fue la que me empezó como a obligar a cantar enfrente de la familia, pero si no yo no lo hacía. Así que ella fue la primera también que me empuja a que lo haga. ¿En qué momento decís, bueno, me quiero dedicar a la música? Durante mucho tiempo lo evité, para mí era un hobby, porque la que hacía música era mi hermana, yo no era la música, mi hermana era la música, y le iba bien además, y justo había empezado Lucas Sativa, su banda, le estaba yendo re bien, y yo era como, qué sé yo, era como, no, yo no voy a hacer música. Una mujer música rockera en la banda es un montón, fuera de lo común. ¿Dos? ¿Dónde se dio? Ningún lado. Bueno, entonces yo estaba negada. Dije, bueno, dirección de arte en publicidad, ni idea. Es una carrera de 3 años, 3 horas diarias, la cursada, todo trabajo práctico, armar ideitas graciosas. Esto para mí, perfecto. Me voy a rascar a 4 manos. Y conocí compañeros espectaculares, porque éramos todos cualquier cosa, nadie se dedicó a la publicidad. Pero en ese transcurso, obvio, inevitablemente, toqué, compuse y fui a tocar a bares. Dije, lo voy a hacer. No sé por qué lo hacía, porque a mí no me gustaba mucho tocar en vivo, ni enfrente de gente. Pero cuestión que en un momento se ve que me empieza a agarrar la cosa de nada, de empezar a armar mi banda, empezar a armar mis temas. Un día, cuestión que estaba trabajando de cualquier cosa, contrataban a pibas para ir a estos como congresos de cardiólogos y cosas para que abras la habitación, los hagas entrar, apagues la luz, prendas el proyector, y yo estaba haciendo eso.
Y me senté, obviamente estaba completamente angustiada, porque no sabía qué hacer de mi vida. La publicidad me pareció una poronga, no me gustaba nada. Y vi lo que estaban viendo todas estas personas, estaban viendo como una proyección de un corazón abierto, que era un asco lo que estaban viendo. Pero todos estaban como, sí, porque, como hablando muy interesados y estaban haciendo un congreso de eso, ¿me entendés? Era como súper de gente apasionada por algo muy horrible. Yo dije, yo quiero sentirme así, por algo. Y me acuerdo de mirar al techo y decir, yo ya siento esto por algo, la música, a mí me gusta hacer música. Y me decidí a decirle a mis viejos, que era como salir del closet por segunda vez. Y se los dije y me dijeron, ¿vos también? Soy la segunda siempre. Así que toda mi primera etapa fue un poco tener que atravesar eso, ¿viste? Siendo además menos sociable, menos carismática, menos ganas de que me vean. No sé, hay algo que quiero hacer que me mantiene haciéndolo, en la incomodidad absoluta. Hablas un poco de tus influencias, me decís Bjork, Radiohead, y después escucho con orquesta y digo, ¿qué pasó en el medio? ¿No? Es más la influencia más Aerosmith y todo lo que vino después, porque el metal me encanta, obviamente. Siempre fui muy de Pantera, para mí es... me encanta. Nunca fui a escuchar discos enteros de banda de metal. Me gustan los shows de metal, me gusta escuchar metal con amigos un rato, me gusta la gerencia del metal. Y me encantan los metaleros, me parecen lo más, son los que siento que sostuvieron mucho la escena del under en todo el interior después de Cromañón. Fueron los únicos lugares que quedaron abiertos y donde te dejaban tocar, seas metalero o no seas metalero. Gente muy generosa, muy amiguera, a pesar de lo que parecen. Es como parecen tipo que te van a matar, algunos quizás sí, pero me encantan soy muy amiga de mucha gente metalera. Tu canal de YouTube, todavía están subidos ahí los videos. Sí, hay unos que... Para que... cuando publiquen esto van a estar algunos abajo, te digo. No, no. Hay uno que ya lo tengo, siempre digo, lo tengo que bajar y no lo bajo, lo voy a bajar. Porque yo, estaba viendo el que aparece como el más antiguo de todos hoy, que es la canción Si no ves, y pensaba, ¿no? Qué internet diferente la de ese momento a la de hoy. No sé si te acordás, ¿cómo era tu vínculo con internet, con poner tu música ahí? Yo solo me acuerdo de mi pelo. Todo planchado, era medio emo y no lo sabía. Yo creo que tus influencias te lo deberían haber ya Sí, dicho. sí, ¿no? Era muy emo. Placebo también, no puedo no nombrar a Placebo. Qué buena banda. No me acuerdo del nombre de Placebo. La relación con internet en esa época. A mí internet en esa época me encantaba y me encanta todavía. Me parece una época hermosa de internet. Incluso Instagram, cuando apareció, lo mejor fue al principio también. Como que fue cuando era más sincera. A mí YouTube me gustaba muchísimo porque era como un lugar donde no era tan performativo como ahora, en el sentido de que todo tiene que estar como tan más cuidado y más como una cosita. Es como que era más true. Yo creo, no sé, siempre esta cosa de que no quiero que me vean, pero a la vez no puedo evitar querer que me vean. Es como cuando mi gato, por ejemplo, viene, se te para enfrente y te mira y vos lo querés tocar y te muerde. Es eso. ¿Por qué te pones enfrente mío si me querés morder? Esa es mi relación con YouTube, es internet. Tenés otra canción que me dio mucha gracia el título, no sé si te acordás, que se llama Cuando no te sale una letra, hacela en inglés y sobre amor. Ah, sí, eso es muy viejo, ni siquiera me acuerdo. Sí. ¿Seguís ese consejo? Sí, es más, lo hice en unos discos después. Sí, lo he hecho. Y en el primer disco solista que saco después de Con Orquesta, hay un tema que se llama Unbreak Me. Y es en inglés y sobre amor. Desamor, obvio. Sí. Desamor, sí. Sí, se ve que hacía muchos chistecitos. Siempre tuve como el coqueteo ahí con el humor. En esa época también estaba surgiendo Malena Pichot y yo y mi hermana la consumíamos muchísimo, La Loca de Mierda. Y creo que también
consumíamos muchas cosas de humor de YouTube de la época. Entonces yo se ve que ya componía medio en ese plan. Estoy inventando quizás, pero era la época igual. Quería pasar a Sexo con Modelos, Sí. que es un disco que en varias entrevistas vos te sentís muy orgullosa de ese disco. Sí. ¿Por qué? ¿Qué significó para vos? Para mí fue demostrarle a todo el mundo que se equivocaban y que yo tenía la razón, que es de las mejores sensaciones de existir, básicamente. Eh, Porque sí, yo sentía que necesitaba ya hacer un cambio. Quería ser solista porque quería tomar más decisiones, quería más libertad de composición. Lo que más me pesaba era dejar a mis compañeros de banda, pero el resto era tan solo posibilidades, ¿no? Como poder, creativamente, que es lo que siempre no, me gusta, esa incomodidad un poco la persigo. Y cuando dejé la banda, nada, no gustó para nada. No gustó para absolutamente nada. Además salí con un video que fue Y Deshacer, que estoy bastante en pelotas y no gustó nada tampoco. Entonces había gente muy enojada conmigo y Sexo con Modelos, yo incluso el nombre se lo pongo ya sabiendo que había gente que me estaba detestando y dije, voy con toda, voy con toda. Se terminó. Yo lo escucho y me parece un discazo. La producción de DJ es espectacular en ese disco. Creo que fue algo distinto en ese momento y ahí es donde creo que generó un poco esta cosa de que tenía todo para ser odiada y ser la oveja negra, pero el disco le fue bien, llamó la atención y algo pasó. Cuando decís que la gente, dijiste como algo que la gente lo odiaba, cuando es gente, los fans. Mis fans, sí, de la banda. Tenía una tour manager que fue a mi casa puntualmente a decirme que me estaba equivocando, que estaba haciendo, que era una vergüenza lo que estaba haciendo. O sea, tuve que enfrentarme a muchas situaciones de ese estilo, que son de lo más normal en la vida de un artista under también. No hay mucha diferenciación entre vos, tu público, tu equipo de trabajo, es algo que es así, como te haces, la piel como que ya estás ahí todo el tiempo en contacto con la posta. Y nada, y seguí para adelante. Me costó un poco porque, bueno, a mí yo soy muy sensible porque me guardo todo, entonces proceso muy para adentro, pero la verdad es que lo disfruté. Y es un disco que compongo mucho en soledad, en primeras veces con el GarageBand y la loopera. O sea, por eso hay mucho loop en el disco. Y me compré muchos pedales en ese momento, puse así, todo lo que tenía lo puse en pedales, dije, listo, yo tengo que ser mi propia jefa, como tengo que poder tocar y componer y grabar. Y eso nunca paró, como que todavía tengo ese mandato, lo tengo y no paro de aprender y de tratar de gestionarme ya cada vez. No quiero a nadie al lado mío, quiero estar haciendo todo. Es que sí, es que creo que hubo algo que me hizo un clic en estar en la banda, que fue decir, quiero decidirlo yo. Y yo voy a saber cuándo tengo que convocar a alguien más para... nada, y con ese primer disco aprendí muchísimo. ¿Qué aprendiste? Aprendí mucho sobre producción, sobre todo, sobre las capas de cómo suenan las cosas, me metí muchísimo más en lo que fue la grabación de todo, cómo se iban construyendo cómo hacer variar de repente en una canción distintos momentos que se parecen mucho, cosas que ahora las tengo más naturalizadas, pero que en el momento para mí eran pura novedad. En esa época, en la época de Sexo con Modelos, que como vos dijiste es un súper cambio musicalmente, ¿qué estabas escuchando? O sea, ¿qué te había influenciado? Claramente por Y Deshacer estaba escuchando mucho a Jack White y a White Stripes, porque yo es algo que siempre le quise robar algo y nunca supe bien qué. Pero hay algo del estilo de la época que es lo que me convoca, que es como un riff de una nota, ¿viste? Creo que White Stripes era algo que me estaba escuchando mucho, pero ¿sabes qué estoy pensando? Creo que en esa época no estaba escuchando. Generalmente cuando compongo, a veces dejo de escuchar música en ese momento. En este disco fue el primero en el que no me pasó eso, pero siempre cortaba. Creo que me basé mucho en mis influencias previas, como de Björk, por ejemplo. Me escuché Post, en ese momento me estaba volando la cabeza, mucho Cerati.
Mucho Cerati. Es más, venía ya el disco anterior que había sacado solista, que era La presencia de las personas que se van, también tenía muchísimo de bocanada ahí, incluso en la manera de pronunciar, porque yo pronunciaba muy mal porque cantaba en inglés todo el tiempo. Entonces, Cerati me ayudó a exagerar el castellano y lo imitaba mucho, la verdad. Justo mencionaste, ¿no?, la idea del riff y para mí es como una de las cosas que de repente se impone en tus canciones, ¿no? Una estructura más popera, Sí. un coro que sea pegadizo, el riff que Sí. lo tararías. ¿Sos consciente? ¿Lo pensás? ¿O estás ahí jugando, ¿no?, con la guitarra? Creo que no soy muy consciente, pero es verdad, me gusta buscar esa cosa que me da me gusta como el pop dentro del rock, no el rock pop. No sé si se entiende. Es como, sí, como ese elemento que te engancha un poquitito y te da un poco de groove y de movimiento. Me gusta jugar con eso, me divierte tocarlo sobre todo. A medida que dejé de componer tocando, empecé a abandonar los riffs, claramente ahí se empieza a notar porque no parte de ahí, no es lo que me divierte en ese momento, pero sí. Creo que soy bastante pop dentro de todo, para hacer que me dicen lo del rock y todo eso. Soy bastante pop. Sí, pensaba exactamente eso mientras estaba escuchando tu discografía. O sea, Sí. se te menciona como un ícono del rock o es como Marilina Bertolli rock. Sí, sí, Y sí. la verdad es que es mucho más amplia tu carrera. Sí, sí, es amplia. Re. Yo también lo siento. Pero como me dijeron eso y yo medio que era la única, dije, bueno, esto lo agarro que ya lo tengo ganado. En algún punto un poquitito estoy ahí. No, sí, sí, es verdad. Y me encanta el pop para como. Me re gusta. Madonna me parece lo más. Pero no hay otro pop así. Además es pop de una mujer de 40 años. Siendo por segunda o tercera vez en décadas, o sea, en todas sus décadas, desde la adolescencia, 20, 30, 40, tuvo éxitos que fueron claves además. Perdón, me emociono mucho con Madonna, me encanta Madonna. Me parece la uno, pero indiscutible, bárbara. Y pero no es pop a la vez, es pop, pero no es pop en el sentido estricto del pop. Eso es lo lindo, que se salen las estructuras en sí, las etiquetas no son posta. De verdad, nadie es. Creo que lo que más nos molesta de algunos géneros es cuando son muy una cosa en realidad. Y lo lindo de los artistas es cuando se un poco fluyen, ¿no? Y van un poquitito más con otros elementos de otras cosas. Nada es de una cosa u de otra. Así como tenés ese lado más popero, a veces que te pones bastante experimental. Sí, me encanta. Sí, Sí. como que de repente escucho una batería y digo, guau, ¿de dónde salió este beat? Como, ¿sos alguien que está buscando, no sé, nuevos instrumentos, nuevos pedales constantemente? Sí, sí, me gusta mucho. Lo que más hago es estar componiendo cosas que no son nada en particular. Son como climas. Compongo y tengo cosas que armo. Como me gusta mucho generar como eso, como climas. Y ahí uso cualquier cosa, plugins. Me gustan mucho los pedales viejos, medio plásticos, feos, que suenan mal. Me gustan las guitarras chotas. Eh, todo eso me gusta muchísimo. Me gustan, incluso ahora estoy como coleccionando unos plugins de unos sintes que son feos, pero tienen unos sonidos increíbles, como que te pegan una patada en la cara, ¿no? Que puedes lograr ese sonido con otra cosa. Es como que ya parten de samples medio raros, medio tribales, medio... y como que me gusta jugar con eso, a crear algo muy visual, digamos. Y después hago canciones en las épocas en las que hago canciones, pero si no, siempre estoy haciendo esas cosas. O sea, vos decís, Yo soy más experimental y a veces hago canciones. pero, o sea, es un momento que decís, bueno, hora de hacer un disco, hacer canciones, ¿es así? Lo siento que ya estoy para armarla. Sí, sí, que ya jugué y digo, bueno, me está divirtiendo esto ahora. Sí, creo, va por ahí completamente. Como que experimento con el sonido y después voy y hago el temita. A ver si me lo pasan en la radio y puedo seguir bancando esta vida. ¿Sos, a la hora de componer, bastante ordenada? Eh, sí, bastante, sí, soy bastante. ¿Sos maniática? Tengo como distintos momentos.
Soy ordenada en darme el tiempo que requieren los momentos de componer. O sea, yo creo que la composición tiene como etapas, en mi caso al menos, porque cada uno es distinto. La primera parte es la de investigar y ser un niño, que es la mejor parte de todas, que es cuando haces cosas y perseguís solo algo que te divierte. Es un hilo conductor que solo te das cuenta que lo estás siguiendo si te estás divirtiendo. Y no te atas a nada ni condicionas a nada. Haces. Te aburriste de esto, pasa lo siguiente, pasas otro, haces otro. Ah, ¿qué me divierte? Ah, bueno, tiras esto, tiras esto, escuchas un tema que te gusta, te fumas un porro, lo que quieras. Creatividad pura y absoluta. Como no metas cabeza en esto, no hay adulto. No hay adulto, de ninguna manera. Si es a las 3 de la mañana, si es a las... No importa, no hay adulto. Y después viene la parte en la que un poco se mecha, que siento que ahí sí empieza a pasar. Cuando empezás a percibir que hay algo que de repente tiene como un poco de... que es un poco un ciudadano de la civilización y no de los monstruitos en tu cabeza nada más, ahí le vas dando una estructura. Y esa es la parte ordenada que tengo porque la termino. Es como que digo, bueno, tengo esta idea, me gusta cómo funciona, lo termino. Cierro el tema. Llega hasta acá. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué me divierte? ¿Qué va? Y resuelvo todo. O sea, no dejo como... El tema es que cuando dejas cositas sueltas, después nunca más las resolves. Y ahora estoy intentando empezar la letra la compongo en el momento porque después el balbuceo se te vuelve como... Te vuelves esclavo de las vocales y la estructura que tiene esa melodía que hiciste. Entonces, todo se hace en ese momento. Y después viene la producción. Y después, por otro lado, tenés como tu show en vivo, Sí. en donde a lo largo de los años creaste un personaje, ¿no? Ajá. ¿Cómo surgió este personaje? Me estaba costando salir de gira, me estaba aburriendo la repetición, no me duraban mucho las giras porque era como que las hacía hasta haciendo tiempo, no quería proyectar mucho a, a seguir haciendo crecer un show, ya quería deshacerlo de hacer uno nuevo, entonces me sirvió mucho armar una excusa para divertirme un poco más, que fue aprender una nueva como algo, no sé cómo sería, algo nuevo, que era esta cosa performática. Empecé a usar pelucas, a disfrazarme un poco más, después entendí que eso era más drag, eh, y lo disfruté muchísimo más, empecé a involucrarme mucho más en la puesta, en lo que pasaba, incluso los shows son ahora completamente una ridiculez, es como que pasan cosas, hay conectores, las visuales, hay una historia que no necesariamente se entiende, pero hay algo que pasa, a mí me da sentido. Así que por eso nació, es como para la necesidad de no aburrirme. Me estaba aburriendo ya salir y me había cansado. Creo que en algún momento va a volver cuando me divierta otra vez, pero es como buscar algo nuevo, ¿viste? Y pensaba también en relación a lo que me decías recién de no me gusta mostrarme, Sí. de repente en el escenario te recontra mostrás. Sí. Ah, puede ser, puede ser. Es buena esa, voy a empezar a decir eso también. Sí. Te lo presto. Sí, gracias. No, y además el drag y un poco todo lo otro que es más como un vestuario más, sí, más drag, es un poco no ser vos un rato también, eso está bueno. Es muy divertido además. Siento que me entrego más. La primera etapa de la gira de Mojigata, mi disco anterior, de repente entré otra vez en cortocircuito, estaba medio en una, no estaba cantando y estaba pensando mil cosas a la vez. Y después la segunda mitad encontré esto gracias a Segundo Echeverre, que es mi vestuarista y estilista, y con él empezamos a armar esto y ahí a mí me cambió todo. Yo inmediatamente me fui de mi cabeza, o estaba ahí pero menos, y ya con el dúo set me fui completamente. Estoy perfo, estoy en esa, estoy disfrutando tocar, incluso como nunca. Siento que ya pasó eso, así que quizás empiece a tocar un poco más seguido. Bien. Me parece lindo igual no tocar tanto. Me gusta desaparecer, decir, bueno, tengo un formato que va a existir ahora y después no existe más, al que le interese. Esta cosa de las cosas que, bueno, tienen un tiempo y se terminan, pueden ser efímeras también, ¿no?
todo tiene que estar colgado en la red para que vos accedas cuando se te cante la gana, ¿no? Hay cosas que están y las compartimos ahora y en la historia horrible que filmás, que subís, que se escucha re feo. Y la voy a compartir, no me importa. Como es eso, es como ese momento compartido también un poco. Estaba pensando en Prender un Fuego, eh, cómo es un disco que le habló tanto a, yo diría sobre todo a las mujeres. Sí. Eh, ¿Qué te acordás de ese momento, ¿no? Mientras vos estabas haciendo ese disco, ¿vos ya estabas pensando en el movimiento de las mujeres? Sí, sí, estaba completamente atravesada por eso. Em, sí, además tenía como todo el tema, no sé, estaba muy inspirada en esa época. Sigo inspirada, no siento que lo haya perdido. Como que esta cosa de culo inquieto, ¿viste? Como que tengo una idea y estoy convencida que es la mejor idea del mundo, pero en el sentido de la quiero escuchar una y otra vez yo. Y a mí me desahoga y para mí es terapéutico hacerla y escucharla y repetirla y ponerle este arreglo y la bata que entra pero entra cruzada y que buscarle, perseguir lo divertido. Estaba re en esa, con Brian Taylor en ese caso, en mi casa, me había mudado al loft donde me filmo después de Fumar de Día, que todo el mundo me habla siempre de esa casa y me dice, esa casa tuya no es mía. Pero bueno, viví mucho tiempo ahí y ahí compusimos o sea, lo compuse y ahí lo produjimos. Eh, y estábamos re inspirados. Y ese disco fue como un doble que nunca salió, porque en realidad teníamos un disco y se nos rompe el disco. Y después yo compongo lo siguiente, que fue Prender un Fuego, pero en el medio quedaron muchas canciones que después no salieron en el disco porque no entraban, porque recuperamos después el disco. Y estaban buenísimos, los temas eran más experimentales todavía. Como que tuve que ir más al hueso porque ya se me venía encima la fecha y tenía que entregar. Pero sí, estaba muy inspirada por la época, por todo, porque yo estaba inspirada y entusiasmada porque estaba empezando a tener me estaban dando bola. Me estaban dando bola hacía un tiempo y quería salir como, ¿qué es esa? ¿Viste? Como que te prestan atención y dicen, por ejemplo, qué buena entrevista que diste. Y vos siento que el entusiasmo empieza a pasar más por, bueno, ahora vas a ver lo que es darte una buena entrevista. Te voy a dar otra, mejor ahora. Como que es esa, no es como, ay, qué miedo, ahora nunca más voy a dar una entrevista. No, yo puedo la voy a romper. Ahora la voy a romper más todavía. ¿Viste? Como, pero con ese entusiasmo de querer buscar eso, no de tener la certeza. En esa estaba. Y la época era muy hermosa y horrible. También fue una época rarísima, pero muy inspiradora, de mucha esperanza. Cosa que ahora no siento para nada de esperanza. Pero era lindo sentir esperanza, como que era nuevo. Yo coincido, me parece irreal esa época. ¿Es real o no? Sí. Ay, qué triste. Pero además, me acuerdo de las primeras épocas en las que de repente ibas caminando por la calle y había pibas con el pañuelito, que era re raro de ver. Y de repente todas estaban con el pañuelitos. Y todas resacadas, estaban. Pero drogadas ya de poder, era como de la posibilidad, ni siquiera de poder porque nunca lo tuvimos, ese es el tema. Pero estábamos todas. Y bueno, nada, fue una época. Y fue esa época. Tiene que volver de alguna forma. Siempre son olas, vuelven. Sí. Esperemos no estar tan grandes. Hoy sí. Oh, quiero verlo. Con Prender un Fuego claramente ganaste un Gardel. Ah, sí. Todo el mundo lo sabe. Sí. ¿Qué te acordás de esa ceremonia? Uf, fue hermosa, la pasé súper. Cuando salí de ahí, esa vez se festejó Mendoza porque estaba toda esta ilusión previa a la pandemia de hacer cada año en una provincia distinta, después no se hizo más, pero fue Mendoza. Y nos fuimos con Barbie Recanati a festejar con las Ex, la banda de punk que están allá. También estaban los rusos hijos de puta. Nos fuimos todos a festejar y éramos un grupo de minas pero contentísimas bailando con el Gardel de Oro.
todas se sacaron fotos con el Gardel de Oro. Barbie se sacó demasiadas fotos con el Gardel de Oro. Tiene demasiadas fotos con... es más, ella cada vez que yo lo quería agarrar me decía, no. Como que lo tuvimos y lo pasamos y era como un... Fue hermoso, esa noche fue preciosa. Y para colmo me levanté al otro día y estaban mis sobrinos, todavía no había nacido el más chiquito, estaba Juli, que me vino a despertar al cuarto del hotel con mi hermana, mi mamá, y se metió a la cama con el Gardel. Todos querían agarrar el Gardel. Entonces fue re lindo, fue como un Gardel muy de todos, me parece. Con Mojigata y la pandemia en el medio, Sí. ¿cómo fue seguir ese disco, no? Qué loco toda esa época, no me acuerdo tanto. Fue muy rápido además. Mojigata lo compuse más, obviamente es un disco más pandémico. También habla de un momento en mi vida que no me sentí muy bien. Es más desde un lugar medio depresivo. Eh, no sé si se llega a notar tanto, pero estaba mucho. Creo que el tema más sincero de ese disco es Vivo pensando en ayer, eh, que habla mucho de eso. Como estaba en mi cabeza, estaba con un nivel de neurosis, pero sacado. Y el encierro y todo fue como... yo igual la pandemia no la viví tan mal, tuve demasiados privilegios, pero a mí a la neurosis me hizo, como en un momento me enfrentó a algo que lo terminé resolviendo eventualmente. O sea, fue eso. Y Mojigata era como un poquitito más orgánico, quería algo más orgánico. Quería probar qué onda hacer un disco y que suene con lo tocado y no estar metiéndole tanta mano. Como que me llegó un momento con la produ que dije, un cambio abajo, ¿viste? Como quiero ir más old school. Ese lo hice con Juan Pucho, que es también guitarrista de Barbie y productor, un capo. Y lo disfruté mucho ese proceso, fue muy lindo. El disco tiene, bueno, eso, muchos momentos de humor, Ah, sí. no solo en los videos, sino también en las letras. De repente te pones a rapear Oh, en, qué horror. Sí, en inglés. sí, Hay sí, como sí. una gran mezcla. ¿Cómo conectas esos dos sentimientos? Si es que hay una Yo creo que conexión. cuando más triste tuve, más graciosa fui. Mm. Como siempre me pasó eso. Como que más es no sé qué es, cuál es ese mecanismo de defensa que pasa, ¿viste? Como que me pongo menos seria todavía. Como no quiero tocarlo al tema o lo toco desde este lado, que es el único que encuentro como posible. Y nada, qué sé yo, lo de rapear. A mí siempre me gustó mucho Beck, me gustó mucho Molotov, me gustaba mucho Plastilina Mosh, como que son artistas que me encantaba como fraseaban rápido y creo que ahí me divertí un poco. Hoy en día ya no lo volvería a hacer. Nada, yo pruebo cosas, chicos. Este es un buen disco, quiero decir. Sí. Arranca con Sex Loss. También Güero, otro discazo, muy bueno. Beck es un capo. También es, Mal. como vos, muy experimental y popero a la vez. Sí, gracias. Me encanta. A mí me gustan todos estos discos. Gracias, sí. Eh, y Güero puntualmente me gusta porque samplea a muchos mexicanos, bocinas. Es un demente y tiene unos temazos. Y muy buenos riffs también. Hablaste recién de sampleo. Bueno, en tu nuevo disco está Sumo sampleado. Sí. ¿Ella estaba ya familiarizada con el sampleo? Sí, venía haciéndolo un poco, pero siempre terminaba reemplazando o haciendo y dije, bueno, basta, quiero jugar a esta porque me gusta el audio también del sample. Es un mundo difícil también, porque es como, hay muchos permisos, hay muchas cosas que hay que, no sé si es que estoy sampleando mal, estoy sampleando cosas muy obvias, ¿no? A Luca Prodan diciendo la frase por la que todos lo conocen, quizás es un montón, pero que acá tenemos un cassette de Sumo. Sí, me encantó igual tenerlo en ese tema. Es mi collab, mi Fiat. ¿Sentís que este nuevo disco, para quien trabajas, es más argentino de alguna forma que los otros? Sí. Sí. Sí, me entusiasmó empezar a pensar un poco en esta cosa de qué estás llevando hacia afuera, ¿no? Cuando vas como artista a otros países
Y yo voy a llevar mi folclore, que es el rock de acá, para mí es el folclore que tenemos, con el que amo el folclore argentino obviamente, pero el rock nacional fue muy clave en este país, en momentos muy picantes, muy lindos también, y habló y contó mucho de la historia, de la cultura, de la juventud, y ahí es donde lo veo como folclore, y nuestra identidad, y sonamos de una manera en toda Latinoamérica. Hay un montón de colores de distintas bandas y artistas de rock, pero ninguno suena como acá, así como nosotros no sonamos a México, por ejemplo. Y dije, nada, me parecía muy inspirador ver a muchos artistas tomar en estas épocas de tanta globalización, tomar raíces y de repente encontrarles un ayornamiento, ¿no? Desde la producción. Y dije, bueno, esto es lo mío, esto es lo que de mi país, Charly García. De repente, Sumo, El Flaco, suena nacional. Y suena a mi ciudad también, en la que estoy ahora, no, no es mía, pero... Claro. ¿Qué te parece que tiene el rock argentino? ¿Qué es lo que lo hace único? ¿Sabes que no lo pensé? Yo creo que en comparación con otros países, quizás lo veo, logra ser lo suficientemente irreverente, tiene que serlo, es muy rebelde. Dice cosas, es bastante como nosotros también, ¿viste? Como que no va a medias. Están diciendo cosas. No, hay una postura, hay un cuadro pintado. No busca gustar a todo el mundo. Describe, como que dice, este es el Buenos Aires de esta época. Y lo relata bien. Creo que a veces el rock mal hecho está mal hecho, entre comillas, y son cuestiones personales, porque de repente habla de una pose de rock que nadie vive y que no te emociona, no me conmueve, ¿viste? Es como medio como, bueno, ni idea. Esto es descriptivo, esto es como por eso digo que es medio folclórico, es parte, es cultural, es algo que atraviesa, va más allá, está contando un momento. Aunque me es difícil de relatarlo, cierto que me quedo corta, es que no encontré la manera de decirlo, pero sí se diferencia definitivamente. Creo que es muy irreverente. Hay en una canción que mencionás a Argentina explícitamente, ¿no? Sí. No me acuerdo exactamente la letra, pero es como escupimos para arriba. Una lluvia, esto es Argentina. Exacto. ¿Lo escribiste? Porque a mí me re sorprendió escuchar el país nombrado. Sí. Nada, dijiste, voy a escribir Argentina, ¿cómo fue eso? Sí, un poco hablando de la realidad, el momento. Porque creo que si vamos a describir este momento, digo, los que no estamos de acuerdo con lo que está pasando, no está bien entrar en la de ellos son malos, nosotros somos buenos. Me parece que el análisis es otro, es entender que esto no lo hicimos nosotros y que esto es un resultado de un montón de construcciones hacia esto, y que esto se repite una y otra vez, que no nos sorprenda. Define mucho para mí al argentino también esto de escupir para arriba, como un poco esta viveza, ¿no? Pero bueno, después se nos cae en nuestra frente, digo, es como un asco. Y nos quejamos. Y es esto, justamente, como empezar a... Digo, hay causas y hay consecuencias, como vamos a construir un poquito más. El disco también como que empieza bastante popero, después se vuelve muy oscuro en un momento. Siempre. Siempre, es verdad, suele pasar. Suele pasar. ¿Por qué haces así los discos? Me lo guardo para no espantar a la gente de entrada, digamos, es como, bueno, de a poco. Sí, es que yo soy muy oscura en realidad, como que estoy todo el tiempo tratando de no serlo tanto. Entonces lo dejo un poco para el final, pero yo sí compongo oscuro, fin, es como es medio, o tontera o oscuridad. Entonces, nada, sí, lo dejé para el final porque también no quería abrir así. No me gusta abrir mala onda, me gusta abrir invitando a la gente y después, bueno, a ver si te convenzo de contarte esto tan feo. ¿Qué me pasa? ¿Qué está pasando? Tenemos que hablar de algo. ¿Me entendés? Como te invito a tomar algo, nos reímos un rato, después te digo, mira, vamos a hablar ahora de la guita que me debes. Es hora. De a poco, ¿viste? Otra cosa, escuchando el último disco,
me sorprendió sobre todo tu voz y después me puse a ver, prestar atención a tu voz a lo largo de todos tus discos y cambió un montón Sí, tu forma de cantar. ¿Es algo en lo que pensás la voz como instrumento? total, sí, sí. Sí, sí, me cansé de cantar todo el tiempo tan agudo. Ahora cuando tengo que sacar los temas viejos, digo, qué pesada. ¿Por qué tienen que gritar tanto las minas? Qué pesada. Como esta cosa de ir bien arriba porque podés. Mm. Y banco, porque era joven y lo quería hacer. Ahora me encanta cantar acá. Y la verdad, porque todos me decían, no, tenés que lucir tu voz. No tengo ganas, no tengo ganas, ya no tengo muchas ganas de andar gritando. Eso sí, cuando sucede me doy cuenta que es algo que está bueno romper sobre todo. El grito está bueno. Y en este último disco, ¿qué estabas buscando con la voz? No, hablar. Hola. Quería hablarle a la gente. Obvio que también escucho a Charlie en sus discos y me encanta. Estoy más pendiente del efecto que usa, si está hay un doubler, si está doblando, si tiene un slap, si tiene... Como estoy más en esa. Me gusta más ese efecto que tiene el color de la voz en la producción. Me parece hermoso de encontrarlo. Pero también la sutileza me gusta más, también los cantantes más sutiles también me gustan. Fiona Apple es una de mis artistas favoritas de siempre y el último disco que sacó fue uno de los pocos en donde la pudimos escuchar, lo que la seguimos hace mucho, romper la voz y fue hermoso cuando la escuchamos, porque no es algo que suela hacer en sus discos. Siempre es como más cantante y a veces quizás grita, pero generalmente es una cantante que la clava es dulce, es precioso lo que hace. Como más de pucho, de que está en un club nocturno medio en pedo, viste, tocando. Y cuando rompió fue espectacular, pero porque lo hizo en ese momento, con esa letra que hablaba de eso, de lo que estaba hablando, que no era fácil. Es toda una cuestión de contextos a veces también. ¿Para vos la música es catarsis? Sí, obvio. Sí, muchas cosas lo son. Yo hago muchas cosas que hacen eso, que requieren eso, todo lo de cocinar, me gusta cocinar y armar cosas muy grandes para mis amigos, me gusta pintar, me gusta escribir, me gusta imaginar películas, me gusta todo lo que sea expresión, me gusta, como, me parece muy divertido. Pero creo que más que la expresión es jugar. Yo siento que estoy jugando. Si estoy jugando, a mí me gusta. Está bueno porque así empezamos la Sí, entrevista, es ¿no? La idea verdad. de jugar viendo los discos. Jugar, 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 jugar. Esta cosa de que jugar se juega de chico y de grande no, por suerte ya no, ya está, no lo pienso así. Eh, es re lindo seguir jugando. Y en estos momentos creo que cualquier cosa que te dé eso, sea lo que sea, si incluso estar en tu casa hablando solo, actuando algo, poner un tema una y otra vez y actuar un videoclip, que lo hago también, y es re vergonzoso decir esto. eh, Son esos momentos donde decís, "Ah, por suerte", es como que hay algo que se afloja, ¿no? Estamos muy encorsetados últimamente. Entonces siento que esos momentos, y por eso remarco mucho en que lo busco constantemente, porque siento que cada día se me achican más las posibilidades para hacerlo. Y a medida que creces, aún más te ponen más paredes enfrente, como diciendo, no, no, por acá no, por acá no, por acá no, por acá no. ¿Por qué no? Bueno, déjame hacer el ridículo, qué sé yo, ya está. Y eso jugar, es que pueda pasar eso también, que sea vergonzoso lo que hagas. ¿Cuál es tu memoria interna más reciente? ¿Qué estuviste escuchando, leyendo? ¿Qué películas estuviste viendo últimamente? Hace poco vi una peli que me voló la cabeza. Se llama The Ugly Stepsister. La hermanastra fea sería la traducción. Estoy entrando en el mundo del terror, gracias a Rocío Marrodan, gracias. Me insistió mucho en ver ciertas películas de terror. Y estoy entrando y no puedo creer el mundo que estoy encontrando. Es el cine más, dentro del cine siento que es como lo más queer que existe sin necesariamente intentar serlo. Todo está en un extremo de posibilidades que hace que la fantasía sea como natural. La música de esa película, ni hablar el arte, ni hablar la historia que es increíble, ni hablar la dirección, las actuaciones, el make-up, todo es increíble. La música
Es la historia de la Cenicienta, Sí. la hermanastra. La historia Ah. de la hermanastra, visto desde la que tiene todo, a la madre, el dinero, a la Cenicienta que la dejan ahí tirada a un lado, y es fea, y el príncipe no la quiere igual. No, y tiene todo para romperla y no la puede romper. Y es una mina muy traumada. Buenísimo. Claro, pobre hermanastras, nunca pensamos que ellas también la estaban La pasando, estaban para el pasando como el orto. orto. Todas las mujeres en esa película la pasan como el orto. Y es una gran peli. Es espectacular esa película. Así que a tu pregunta esa es la respuesta. Todo ese extremo de emociones, esa es mi respuesta.